Bienvenidas a nuestra reunión de compañerismo del día de hoy. La lección que leímos para hoy es de Mujer Sabia en Espera, que se llama La bondad está en su lengua. Este libro, como sabemos, está basado en el libro de una mujer sabia, pero está un poco más enfocado a las mujeres que se están preparando para el matrimonio. Entonces, lo que queremos en este compañerismo es compartir nuestra experiencia, pero también dejar ese mensaje de ánimo a las mujeres más jóvenes, a las que vienen detrás, a las que no se han casado, ¿sí? Para que ellas no vayan a cometer los errores que nosotras cometimos y por los que hoy estamos aquí reunidas, eh, pero pues para que ellas puedan entrenarse y saber cómo moderarse y cómo actuar. Entonces, eh, me estás escribiendo Esperanza, ganado sin una palabra, sección inquietudes. Ay, yo leí en el calendario que era la bondad está en su lengua, en su boca. Ok, discúlpenme. Entonces hoy era mis inquietudes de ganado sin una palabra. Ok, les voy a dar. Listo. Entonces ya ingresó. Uy, se volvió a salir. em, pero bueno, entonces comencemos contigo, Esperanza, ya que nos traíste a la luz el capítulo. Ok, buenos días para todas. Sí, bueno, con esta lección aprendí o entendí siempre pues lo que hemos leído en las lecciones, ¿no? Los principios del Señor es todo opuesto al mundo, ¿no? Eh, el Señor nos dice en su palabra que nuestro esposo es la autoridad, que debemos tratarlos con respeto, dándoles el honor que ellos se merecen, además de darnos su respeto y su amabilidad, guardando nuestro silencio y sujetándonos a ellos, respetando y aceptando las decisiones que ellos tomen. Entonces en el mundo aprendemos lo opuesto, que debemos como esposas reclamar, exigir y estar por encima de ellos. Eso fue algo así como que lo entendí y aprendido. Gracias. Gracias a ti, Esperanza. Mira que es curioso que ayer por ahí estuve hojeando algunas cosas y veía algunos videos corticos de mujeres que no se, o sea, que en sus actitudes han sido irrespetuosas y son cosas muy simples, pero que se ve tanto la forma en que desafía al esposo terrenal que uno mismo siente la vergüenza, ¿sí? O sea, uno mismo siente cómo puede hacer algo así. Y pensaba como cuántas veces yo también tuve esas mismas actitudes, porque realmente fue así. Y lo feo que se ve y como a veces nos hace falta de pronto mirarnos a nosotras mismas, ¿no? De pronto quisiera tener una cámara y ver cómo es un día mío, qué actitudes de esas podría yo tener y estar fallando en mi día a día, porque creo que a veces son actitudes que están muy arraigadas en uno y que uno siempre ha sido así, que son de pronto un poco más difíciles de eliminar para nosotras, pero para Dios nada es imposible, ¿no? Entonces eso me hacía acordar mientras que tú estabas hablando, Esperanza, de esas actitudes hacia el esposo terrenal, de esas actitudes de respeto, que son tan importantes porque la conducta casta y respetuosa es la que va a ser como ese puente para ganar al esposo terrenal. Entonces, gracias por compartir. Jubel, te doy la palabra ya que estás de regreso. Gracias, Anastasia. Buenos días, bellas.
Vamos a continuar entonces con Lina. Comparte, por favor, que aprendió. ¿Mencionaste a mí, Sí, Lina? Ay, perdón, es que se cortó un poquito. Bendiciones, soy Lina en México, sí. Pues estoy de acuerdo en lo que dice y en lo que dice la lección y yo creo que he sido recompensada por mi amado en su ayuda, en su fortaleza para ganar sin una palabra. Muchas veces me ha costado, mucho más al principio, pero cada vez que tenía la necesidad de decir alguna cosa, pues iba con el Señor, iba con nuestro amado y le decía a él todo lo que sentía, todo lo que pensaba, incluso llegué a mandarme mensajes a mí misma, ¿no? y, y después las borraba, porque después ya venía como esa paz de mi amado celestial que me decía que estuviera tranquila, pero puedo decir que solo duró un tiempo porque ahora siento como que ya mi mente rápido bloquea los pensamientos con su ayuda de él, con su palabra, y me enseña a confiar y me he sentido en estos días muy confiada en él, muy feliz por tenerlo a mi lado, porque siento muy constante su voz que me dice que debo de estar tranquila, que todo está en sus manos. Y de hecho apenas me lo recordaba a través de un video que vi, pero me reía de alegría con el Señor porque yo había visto aquí en mi cajón donde tengo mis oraciones escritas, una palabra de Él, eh, donde decía que oráramos conforme a la palabra de nuestro amado y decía que oráramos porque Él abriera los ojos de su entendimiento, de nuestro esposo terrenal. Está en Efesios 1. Y yo me alegraba mucho porque después lo oí en un video de cómo tenemos que orar nosotras, porque tenemos que estar intercediendo, ¿no? Por todas las personas que necesitan a nuestro amado, que por alguna diferente circunstancia se alejaron de él. Y yo estoy muy feliz con nuestro amado porque es él el que responde nuestras peticiones, no importa cuál sea la necesidad, y él está a nuestro lado para proveernos en todas las áreas de nuestra vida. Así que puedo decir que sí. Ahorita les escribo el texto. Tengo varias hojitas, pero como ayer vinieron mis familiares, estuve moviendo algunas cosas y creo que la perdí. Este, pero le agradezco a mi mamá por eso y sí, llevar todas nuestras inquietudes a él es la única medicina, porque él en su momento responderá. Bendiciones para todas. muchas gracias, Lina, por compartir. Y es cierto lo de llevar nuestras inquietudes todas a Él. Y una cosa que mencionaste es que me gustó mucho es lo de interceder ante Él por otros, no solo por nuestros esposos terrenales, sino también por personas que sabemos que están necesitando tal vez un hermano, una hermana, quien sea, amigos que nosotros sabemos que necesitan, aunque todos tenemos, gracias a Dios, esa oportunidad de poder hablar directamente con Él. También cuando sepamos que alguien necesita, nosotros podemos orar por ellos para que sea el Señor quien los guíe y quien vaya a sanar o lo que sea necesario que el Señor haga el cambio en su vida. Gracias otra vez, Lina, y le doy el paso a Confianza. Confianza, puede compartir. Sí, hola, buenos días. Bueno, yo realmente pude ver que este principio funciona. Em, en realidad, cuando uno se guarda las palabras, porque la carne quiere decir un montón de cosas, pero uno se guarda,
y en lugar de eso, o se queda callada o da una respuesta amable, se evita un montón de conflictos. Yo, hubo un mensaje que me ofendió, pero reaccioné de manera amable. Vi unos comentarios que daban en el libro de que Dios va a restaurar el matrimonio y que decían cómo responder a ciertas circunstancias. Y tomé como base eso y esa persona me respondió, me alegra que respondas así, cuando hubiera sido la oportunidad para un gran conflicto. Y realmente me sorprendí porque realmente yo no era así. Era una mujer muy contenciosa que siempre estaba tratando de ganar la razón. Y bueno, me doy cuenta de que los caminos de Dios en verdad se cumple lo que Él dice, que Él tiene la respuesta correcta y que la sabiduría realmente está en Él y que no tenemos que confiar en nosotros mismos, sino en sus principios, que ahí está la verdad. Y puedo dar testimonio de que sí, la palabra es verdad y podemos confiar en que es mejor mantener el silencio y si es necesario dar una respuesta amable. Y en verdad que descanso, como compartía mi hermana hace un momento, ir a descansar en el Señor. Tenemos al Señor y podemos ir a descansar de nuestras emociones en el Señor, porque hay que reconocer también que necesitamos descansar en el Señor porque solas no podemos. Eso nada más, gracias. Gracias, muchísimas gracias, Confianza. Eh, Me identifico mucho con lo que dijiste, de quedar callada ante las ofensas, ante un mensaje, porque creo que todas en un dado momento hemos pasado por alguna ofensa de alguien y antes de llegar aquí contestábamos lo que nosotros llamamos, nos defendíamos, lo que el mundo también lo llama así, me voy a defender, no me voy a quedar callada. Y el decir las cosas de una manera no amable, o sea, asegurarnos de que ofendamos a otra persona, era lo que se supone que nos hacía sentir bien porque nos defendíamos, pero ahora sabemos que eso no es lo que el Señor quiere de nosotros. Lo que nuestro amado nos llama a hacer es amables, es quedarnos calladas, a dejar que Él sea quien nos defienda. Eh, Lina también hablaba de que se mandaba mensajes a ella misma y luego los brava. He hecho eso también porque a veces uno quiere contestar y decir tantas cosas, pero como ya hemos aprendido del Señor y de su forma de ser, que eso es lo que Él espera de nosotros, entonces podemos tratar de hacer eso con nosotras mismas. ¿Cómo me sentiría yo si ese mensaje me lo mandaran a mí? Y después de leer eso, como decía Lina, logramos, porque como que nos ayuda a sacar ese sentimiento que teníamos, pero sin herir a otra persona. Simplemente sacarlo y nosotras mismas poder ver, oír o leer cómo lo oiría esa otra persona. Pero al final el ponernos de acuerdo con otras personas, ser amables en la manera en que digamos las cosas, es lo que nos va a permitir avanzar en el camino porque es como Él nos llama a hacer. Eh, Le voy a dar el paso a Naomi. Hola, buenos días. Con respecto a esta lección, pues hay mucho, como dicen, hay mucha tela de qué cortar porque hay muchas cosas muy, pues muy bonitas y que son para vida, ¿no? Con respecto a ganar sin una palabra y como alguien mencionaba al principio que nosotros pensábamos que éramos como una sociedad, ¿no? En el matrimonio, ¿no? Erróneamente se piensa así, ¿no? Y, y aún se sigue, bueno, en el mundo, ¿verdad? Se sigue cayendo, ¿no? En error tras error tras error. Y uno, pues también, ¿no? Error tras error tras error. Pero la verdad que agradezco mucho al Señor porque nos permite, ¿verdad? Abrir nuestros ojos y poder, por medio de su misericordia, resarcir esas cosas que hicimos mal. Yo le doy gracias a Dios porque
el Señor me permitió poder poner los principios en práctica y yo de verdad agradezco mucho a Dios por eso. Al principio, como decía alguien más, era muy difícil porque había mucha carne, ¿no? Y y uno de los que recuerdo de los de, de los materiales de RMI era que decía, ¿no? Pues ¿cuándo va a terminar esto? No, bueno, pues cuando no duele. O sea, y es verdad, ¿no? O sea, pasamos por la misma cosa hasta que ya no duele. Ya no duele, eso quiere decir que ya Dios, ya trabajó bien en ese corazón, ¿no? Ya está bien cocinadito. Y bueno, pues yo le doy muchas gracias a Dios por esa parte, eh, porque me permitió poner esos principios en práctica. También ha sido muy bonito con respecto a lo que decía acerca de la fe y bueno, y como al final uno solamente tiene que esperar en Dios, como decían, descansar y mirar, solamente mirar lo que Dios hace por nosotros. Y no tenemos que hacer más. La verdad es lo único es poder amarlo y poder esperar en él. Y eso es todo. Realmente no tenemos que hacer más, ¿no? Y bueno, pues ese es mi comentario. Bendiciones. Gracias, Naomi. Eh, Me gustó cuando repetiste lo de que pensamos que el matrimonio es una sociedad y que es la idea que todavía se está vendiendo. Es una sociedad que somos iguales, pero la palabra nos dice algo diferente. Y es que tenemos que recordar que en la palabra, Él nos dice que somos la parte débil y la ayuda idónea. Entonces, si ya sabemos cuando ya sabemos que somos una ayuda y que somos más débiles que el hombre, ¿por qué ponerte a pelear con alguien que es más fuerte? Porque voy a caer. Y lo hemos visto repetidamente cuando nos ponemos en el punto de la mujer contenciosa a pelear. Las que salimos heridas somos nosotras, las que salimos llorando somos nosotras. Y entonces el único que nos va a sanar ese dolor es nuestro amado. Y como mencionaste, cuando ya no nos duele, porque lo hemos soltado, porque se lo hemos dejado a Él y Él es el que se está encargando y entonces en nosotros lo que cabe en ese espacio ahora es su amor y su paz para que ya no nos duela. Y como terminaste diciendo, solo queda que esperemos con fe en Él y amándolo. Entonces, gracias por recordarnos eso, Naomi. Y le voy a dar el paso a Danais. Hola, buenos días. Soy Danais desde México. Y pues la verdad es que ganar sin una palabra es lo más difícil. Probablemente nos toca hacer cuando somos esas personas que, sobre todo muchas mujeres, somos así muy contenciosas y siempre queremos tener la razón, ¿no? Y bueno, como en la otra oportunidad, creo que me llegó la lección antes de leer la lección, porque incluso una cosa que me llamó mucho la atención de acá fue lo de hacer las tarjetas de 3x5. Obviamente, como vivo con mi esposo, el tener las tarjetas 3x5 o tener diarios o tener libros o tener lo que sea, no es viable porque en algún momento los va a conseguir y como él no está en esa onda, pues entonces obviamente va a traer problemas. Y para mí eso no es una opción. Entonces, la opción que conseguí fue hacerlo en mi teléfono. De hecho, la comencé desde que estuve de viaje en Venezuela y empecé a anotar promesas ahí y ahora tengo categorías. Tengo categorías. Cuando siento que algo me va a perturbar, voy y busco esa categoría. Si es acerca de la mujer adúltera, si es acerca del divorcio, voy y busco la categoría y leo todos los versículos que tengo ahí. Y cada vez que voy leyendo la Biblia o me voy consiguiendo uno, lo voy agregando abajo. Y entonces, la ventaja que tienen muchas de esas aplicaciones hoy en día es que incluso cuando no la puedes leer porque estás con la persona al lado, la puedes escuchar, te pones el audífono y te lo lee en voz alta, porque tú seleccionas todo y te la lee en voz alta. Entonces es una maravilla porque tú estás ahí y tú
Y te vas como sanando y te va calmando y me ha funcionado de maravilla, sobre todo desde la semana pasada que estuve en crisis y me funcionó perfecto. Y, y la verdad, ahora a todos lados, a cada rato y le voy agregando, no, entonces ahora voy a agregar una lista de esta categoría y la vas leyendo y la vas escuchando durante todo el día y eso te va sanando y te va ayudando a sanar esas heridas, a que no tengas miedo, no tengas ansiedad, a que confías en el Señor. Y bueno, a mí me ayudó muchísimo esta semana y por supuesto que la voy a seguir aplicando. Otra cosa que también releí en la lección era acerca de bendecir a esas personas que son difíciles de amar y sobre todo a los enemigos, como dice la lección. Entonces, pues, obviamente todavía no he perdonado lo suficiente a mi esposo terrenal. Y siento que todavía está esa herida ahí, pero pues, es un proceso, es temporal. A medida que vas leyendo las promesas, te va sanando el Señor y pues eso va ocurriendo. Y se lo dejamos a Él, no lo hago yo sola. Pero ya el tema de bendecir a la otra mujer es como que, ¿cómo lo hago? Es complicado. Y al principio, antes de que pasara la crisis de la semana pasada, yo lo estaba haciendo, pero después es como que, no, no lo quiero hacer y tengo que reconocerlo al Señor, no lo quiero hacer, no lo puedo hacer, hazlo tú. Y poco a poco eso como que va volviendo a medida que vas leyendo las promesas y como que va calmando las aguas, va apaciguándote y llega a ese punto donde, va a llegar a ese punto donde la voy a poder bendecir a ella y voy a poder bendecir a todos, pues amarlos como Dios los ama, verlos como Dios los ve y perdonarlos como Dios nos ha perdonado a nosotros, inclusive. Eso es lo que quería compartir con Muchísimas gracias por compartir, Danais. Eh, la última parte cuando mencionabas de perdonar, perdonar al ET y bendecir a la OM, y es un proceso, no es fácil, pero sí es posible con nuestro amado, se lo dejamos a él, como lo mencionaste. Y cuando lo dijiste, me recordaste algo que pasó el otro día, que estaba conversando con mi mamá, quien yo sé que ya había perdonado mi ET, pero sabemos que cuando nuestros hijos son heridos, eso como que nos vuelve a despertar algo. Y hice un comentario a mi mamá de que él le chateó al niño. Y entonces ella dijo, pero debería de estar haciendo otras cosas. Dijo otras cosas, pero eso, debería de estar haciendo otras cosas. Su tono de voz me dijo que había vuelto a guardarle algún sentimiento negativo. Dice, porque dice que ama al niño, pero no está ahí para él. Y entonces yo le digo, mamá, déjele eso a Dios, que Él va a resolver eso todo con su tiempo. Entonces ella me dice, sí, vos decís eso, pero, y ahí yo le dije, no, no vamos a seguir hablando de eso, dejemos eso ahí. Yo anteriormente hubiera seguido con esa charla y le hubiera tratado de convencer por qué sí o por qué no, pero mejor lo dejo ahí. Entonces ella me dice, sí, ahora siempre no quieres seguir con la conversación, lo quieres dejar hasta ahí. Le digo, madre, el Señor, para cada uno tenemos un viaje. Y aunque no lo veamos, Él está trabajando. Es cierto, van a haber cosas que no nos van a gustar, vamos a estar viendo con los ojos terrenales, pero cuando ya aprendemos a ver con sus ojos, como Él ve a los otros o a nosotras que también hemos caído y seguimos cayendo. Entonces podemos ver a otras personas con otros ojos también, con sus ojos de amor, de perdón. Es cierto, a veces van a volver a hacer algo que ya hicieron o algo diferente que nos vuelve a llevar a ese estado de enojo o de tener que volver a soltar y a perdonar, pero no es sin la ayuda de nuestro amado que vamos a poder hacer eso. Y yo sé, puedo ver eso y sí, no voy a decir que a veces no vuelvo a enojarme por alguna situación, sería mentir,
pero sí vuelvo a hacer lo que decía Danais, vuelvo a leer mis promesas, que también las tengo por acá, ando de viaje, pero las tengo por acá. Y también las tengo categorizadas por crisis, por momentos de crisis, si es por miedo, si es que me hace falta fe, si quiero mostrar más amor. Entonces, así es como siento que el Señor nos habla a cada una. Dependiendo de por lo que estamos pasando, Él nos va a ir mostrando por medio de su palabra, sus promesas, que nos va a ir dando esa paz y eventualmente ese sentimiento que nos hizo, digamos que nos revolvió sentimientos negativos, va calmándose y vamos volviendo ese estado de paz y no en el de sentirnos en esa crisis profunda. Entonces, gracias por compartir eso, Denise. Vamos a darle el paso a Kathleen. Buenos días a todas. Soy Kathleen desde México. Me encanta escucharlas a todas, como que tomé una parte de cada una, pero yo había meditado un poco más en algo que les quiero compartir, que tiene un poco que ver con la parte de la oración, de orar o sea, de soltar aquella situación o aquella persona y cómo podemos ganar sin una palabra, solo con nuestra oración. El ejemplo que yo les quiero poner o lo que yo les quiero platicar es que esta semana tuve que ir al supermercado y como dijo Danais, mi área más grande de oportunidad donde el Señor está trabajando pues es mi boca. Realmente me cuesta mucho trabajo quedarme callada, me puedo decir que soy muy parlanchina, o sea, platico mucho y siempre en el mucho hablar, pues dice la palabra que hay mucho hierra o algo por ahí va la palabra, no me la acuerdo muy bien. Entonces, un área en la que yo creo que necesito trabajar con él, pues es esa. Entonces, había estado enfocándome un poco en el tema de mis niños, porque pues ahora yo estoy viviendo sola con ellos y entiendo que hay quien va a recibir los frutos de esto que el Señor esté trabajando en mí, de ganar sin una palabra, pues son mis hijos directamente. Entonces fui al supermercado y vi una escena de una niña chiquitita con su mamá que se le caía su helado. Y el helado caía así en el piso y la mamá rápidamente se levantaba y no pasó nada, mi amor, no pasó nada. ¿Te lastimaste? ¿Qué te pasó? Y lo primero que vino a mi mente fue, esa no hubiera sido mi reacción. O sea, yo hubiera echado un rollo de que, ¿por qué no te fijas? Ya no te voy a comprar otro. O sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo reconozco, soy así. Entonces el Señor empezó a tratar conmigo desde ese momento. Luego me tocó ir a otro supermercado porque hago las compras en diferentes lugares. Y ahora toqué el lado contrario. Me vi a mí reflejada en una mamá, como platicaban hasta hacia el principio. No voy a dar detalles, pero respondió como yo hubiera respondido, ¿verdad? Entonces, sé que el Señor me iba guiando por un camino. Y en esta semana me dio algunos versículos donde pues me recordaba aquello de que no es en mis fuerzas, sino entregándoselo a Él. Entonces llegué al momento de rendirme y decirle, Señor, tú sabes los problemas que tengo acerca de mi boca y acerca del querer siempre estar disciplinando a mis hijos antes de querer amarlos, de ayudarles, o sea, fue un accidente, mi amor. Y le pedí ayuda. Sinceramente lo entregué en oración. Y no sé si en ese momento, rato después, vino a mi mente las tarjetas 3x5 en deja de estarle dando órdenes. Esto fue el mensaje que les quiero compartir. A mí me llegó él. ¿Quieres ganar sin una palabra a tus hijos? Encárgamelos, ya lo hiciste. Y ahora fue como vamos a hacer algo, hacer tarjetitas. Les pongo una cajita enfrente de su silla y les digo, lavarse los dientes, vestirse, recoger su mochila, no sé, todas esas cosas. Y ellos van haciendo una por una las tarjetitas. Entonces ya no necesito yo estarles diciendo, ya se lavan los dientes, ya se lavan los dientes, ya se lavan los dientes, que era un tema que en mi temperamento, que todavía está moldeándose,
pues me traía lucha, me traía el no poder ganar sin una palabra, el no confiarle al Señor, bueno, Señor, te los dejo cuando ellos lo quieran hacer. Y fue como que me fue llevando y no, pues tengo que dar el testimonio completo. Han sido 4 días, pero sinceramente no me he enojado en 4 días, no he tenido que repetir las cosas. Lo más que les digo es, mi amor, ve a revisar tu cajita y tus tarjetitas. Claro que también me dijeron, ¿y dónde están las tuyas, mamá? O sea, tus tarjetas también. Y yo, bueno, pues yo las tengo en el celular, mi amor, y las tengo en la memoria. Yo sé que tengo que cocinar, yo sé que tengo que hacer el supermercado. Entonces, es un testimonio bien largo porque de ahí salieron muchas ideas después de que también vamos a hacer no nada más de responsabilidades, mamá, sino también de cosas divertidas que podemos hacer. Vamos a poner ir por un helado, ir al parque. Entonces, es el mejor testimonio que yo puedo compartirles de esta lección, de cómo entregándole en oración a mi amado eso que él sabe que me pesa y que yo no quiero seguir haciéndolo porque entiendo que es una debilidad en mí que él tiene que fortalecer, se le entrego. Y no solo se lo entregué y lo hizo, sino que me dijo, te voy a ayudar, mira, vamos a hacer esto. Entonces, me encantó, se los quería compartir, siento que encaja y pues es todo lo que yo les quería platicar. Gracias. Gracias a ti, Kathleen, por recordarnos cómo podemos ser a veces como mamás. Me he visto en situaciones similares, eh, pero como mencionaste que vistes a las otras mamás en diferentes ocasiones o situaciones, lo tomé como a veces vernos en un espejo, porque cuando nos dicen las cosas, a veces pensamos que no, yo no lo veo así, pero cuando oímos o vemos a otra persona hacerlo y hacen eh, algo que tal vez nosotros no lo haríamos así, como dijiste, del helado que se le cayó, eh, creo que yo antes igual le hubiera dicho, es porque no lo estás sosteniendo bien. ¿Ves cuántas veces te digo? Porque es algo que digo. eh, a mi hijo se le ha caído las cosas. Muchas veces le doy las cosas en las manos y se le cae. Y la verdad es que le digo, ¿tienes mantequilla en las manos? Y él se pone a reír, le digo, porque todo se te resbala. No se lo grito, pero uno no tiene que gritar, es las cosas que uno dice. Lo único que él dice que yo soy que tengo mucho humor, que la forma en que yo le digo las cosas a él le da risa. Y mi intención no es que se enoje, simplemente que se fije en cómo está haciendo las cosas. Pero también hay una cosa en mí con lo que hice con otras personas, que cuando estamos en la calle, yo usualmente no le llamo la atención con mi voz, simplemente le echo una mirada. Y con esa mirada él ya sabe que deje de hacer lo que está haciendo o que lo que está haciendo no está correcto. E incluso él sabe cuando hace algo que no está correcto y él me queda viendo para ver cuál va a ser mi reacción. Y entonces yo le digo, yo no tengo que decir nada porque él ya sabe. Entonces, cuando mencionaste de que en casa ahora con las tarjetas los niños son los que lo están haciendo, ya te es una ayuda. Y ellos te preguntan, ¿y la tuya? Porque ellos nos ven a nosotros como el ejemplo. Entonces, lo que nosotras estamos haciendo, ellos lo van a hacer también. Y cuando también dijiste de que le hubieras tal vez dicho con otro tono de voz, eh, a mí me ha llamado la atención mucho eso también. Yo vivo muy cerca de mi madre, por decir, justamente detrás de la casa de mi mamá. Entonces, ella puede oír y hablamos mucho porque pues soy la única cerca de la casa por cualquier cosa y estoy para ayudarla. Y yo cuando le hablo al niño muchas veces, la mayoría de las veces he intentado no tener que levantarle la voz, sino simplemente hablarle. Yo no fui criada así. Mi mamá siempre nos habla o siempre nos ha hablado y todavía nos habla con un tono de voz muy fuerte. Y es el tono que yo he tenido. Entonces, pero cuando con mi hijo ya le hablo de forma diferente, ya la gente me lo ha dicho que como con él hablo como que con más amor, les digo,
es que estoy tratando, que seguimos en ese camino de cambiar. Y entonces yo más bien le hablo, haz esto, ¿ya te lavaste los dientes? Sí. ¿Ya te limpiaste los zapatos? Sí. Él ya sabe, entonces dice mi mamá, es que no le hablas en voz fuerte, le digo, él entiende, no tenemos que gritar. Entonces el Señor nos va cambiando y las personas van viendo eso, aunque no lo miran de forma positiva, el Señor sabe lo que Él está haciendo, cómo Él nos va cambiando en este proceso. Queridas, se nos está terminando el tiempo. Les voy a pedir que las que no lograron compartir, que por medio de sus comentarios puedan compartir en la página y les agradezco que nos hayan acompañado hoy y las esperamos el domingo, que vamos a estar con un tema nuevo, ahí se lo vamos a estar compartiendo. Muchísimas gracias, que tengan bendecida semana, resto de esta semana. Buenas tardes, mis queridas. Bienvenidas a nuestro compañerismo de restauración de los días domingos. Soy Perla Isaías desde Ecuador y hoy vamos a continuar con el estudio de esta semana, que es el capítulo 5, de una mujer sabia en espera. El capítulo 5 que es ganado sin una palabra, y el apartado es sobre mis inquietudes, ¿no? Y bueno, lo que el Señor me recordó con esta lección es que más allá de recordar y ver la importancia, ¿no? Que es de mantenernos calladas y no dar nuestras opiniones y no comentar lo que hay en nuestro corazón a las otras personas, más allá de todo eso que ya estamos aprendiendo y nos está quedando claro cada vez más. ¿Saben algo que me llamó muchísimo la atención y que creo que el Señor me la hizo llamar debido a algo que yo estaba viviendo en mi corazón en ese momento? Es el hecho de qué tan importante es comprender la ley del Señor en respecto a que tenemos que respetar, honrar y someternos a las autoridades, ¿no? Cuando somos solteras, como en el caso del libro, que es para aquellas mujeres que aún no se han casado, ¿no? Que se encuentran en espera y se están preparando para ser una mujer sabia. A nuestros padres en ese caso, ¿no? Aprender a someternos a la autoridad de nuestros padres. Cuando somos casadas, a aprender a someternos y comprender las bendiciones de someterse a un esposo terrenal. En mi caso personal, y es lo que estaba atravesando, es en cuanto a nuestros gobernantes en general, ¿no? Me pasó algo que yo no me había dado cuenta, pero mi amado es maravilloso y es parte de un testimonio de la lección, eh, que, bueno, creo que a todas nos puede pasar, que de repente al ver la situación de nuestros países nos da por comentar, hacer un comentario o simplemente escuchamos algo y nosotras comentamos. Sucedió en una conversación que nos llevó a rumbos e ideologías políticas con mi papá, una conversación que fue en ese medio de esa conversación que el Señor llamó mi atención, y ahora sí fue un tirón de oreja, y me recordó la importancia que es de someternos a nuestras autoridades, ¿no? Entonces, en ese momento yo comprendí, más allá de hablar de un gobierno, más allá de hablar de un gobernante, más allá de opinar incluso si está bien o está mal, qué nos parece, eh, nuestra posición como seguidoras de Cristo es la reconciliación. Tenemos un ministerio que alimentar y crear un ministerio de reconciliación desde nuestros hogares, ¿no? Y el Señor me llamaba mucho la atención porque es triste y creo que es algo que pasa en algunos de nuestros países, que hay familias divididas por ese tipo de pensamientos, ¿no? De a favor o en contra y todo eso. Y ver cómo el Señor tiró de mis orejas aún en medio de esta lección y comprender de que somos llamadas a llamar a la paz y a la reconciliación en ese sentido, fue muy, muy bonito para mí, fue
un lavamiento de mi pensamiento otra vez, y de recordar de que puede ser en cualquier área que podemos resbalar de repente y caer en esas cosas que no nos representan como seguidoras del Señor, ¿no? Bueno, entonces eso como parte de mi experiencia, pero volviendo un poquito a la lección, es de comprender esa importancia, ¿no? De cobijarnos bajo las autoridades, bajo el respeto y la honra de nuestras autoridades, y cómo el Señor nos recuerda otra vez de que nuestra posición frente a autoridades, ya sea un esposo, un padre, que está realizando cosas que no nos agradan y que cuyas decisiones obviamente nos afectan y afectan a nuestros hijos, nuestro llamado es a orar y apartarnos. Y el Señor me recordaba que dentro del punto de apartarse no está solamente el hecho de callar y no interferir con comentarios, ¿no? Sino también en el hecho de abrazar y de confiar en el Señor, de que estamos orando por esa persona, que estamos orando por esas situaciones y de confiar en que el Señor tiene esa situación y esa persona en sus manos. Algo que yo he vivido particularmente y puedo decir, su palabra es fiel, es el hecho de que aunque una autoridad te esté llevando a hacer algo que tú no quieres, y el Señor te está dirigiendo a abrazar esa situación, el Señor nunca te va a desamparar. Mientras tú estés derramando tu corazón con el Señor y no tratando de convencer a la otra persona con argumentos, el Señor, aunque permita una situación, Él siempre te va a cobijar con su protección. Él siempre te va a dar esa paz que Él promete y siempre, siempre te va a proteger de caer en vergüenza, ¿no? Y Él siempre te va a dar el doble, ¿no? Como en el caso de alguna provisión económica, el Señor te puede proteger siempre y cuando tu corazón se encuentre en el lugar correcto dentro de la sabiduría del Señor y no en una posición equivocada, ¿no? Entonces, eso es lo que mi amado me fue refrescando de conocimiento en esta lección y en esta parte de la lección. Bueno, entonces, mientras el Señor me recuerda si hay algo más que compartir, le quiero dar el paso a Magdalena para que nos comente qué es lo que el Señor le ha estado hablando en estos tiempos con respecto a la lección. Te escuchamos. Sí, buenas tardes. Esta lección, desde que la leí en el libro, ha sido muy importante para mí y tengo muy presente que en una preparación para el matrimonio, en un curso cristiano, una mujer sabia, que yo no lo vi así en aquel entonces, recuerdo que comentó un conflicto económico que tenía y ella dice, así textual la recuerdo, dijo, tuvimos una crisis económica, pero yo sé que me debía haber sometido a mi marido y así lo hice y confío en él y en su decisión. Yo cuando la escuché, en aquel entonces de más de 10 años, fue como de burla, de cómo te vas a someter económicamente sabiendo que estás en la ruina. Y conservé ese pensamiento. En el matrimonio sí me sometí en cuestiones, pero reflexionando con la lección, me sometí en las que me convenían y en las que me iba a ir bien. Pero cuando eran cuestiones económicas, cuando eran decisiones del hogar, cuando eran decisiones del tiempo, siempre debatía, debatía, debatía. Y aunque en mi interior había algo que me decía que me debía someter, ganaba el mundo, ganaba de cómo vas a dejar que hagan eso, cómo no te vas a defender, cómo vas a callar, propias y influidas pues por amistades que no eran mujeres sabias. Entonces cuando lo leí otra vez en el libro, a pesar de que he sido cristiana toda mi vida, nunca había leído ese pasaje bíblico de cómo someternos a nuestros maridos como autoridad, cómo ellos se deben de someter a Cristo, como Cristo a la iglesia, como la iglesia a Cristo. Entonces, es la verdad, esta lección la he estado leyendo y leyendo y leyendo, porque independientemente de todo, pues, sé que debo cambiar en mi interior
y yo lo hago paralelo de debo someterme a la voluntad de mi esposo terrenal, aunque no esté, como debo someterme a la voluntad de mi padre, independiente de si me gusten o no las decisiones que está tomando sobre mi vida. Entonces ahorita lo que trato de aplicar en este viaje, como el libro lo sugiere, y lo reitera en esta lección, es someterme a la autoridad aunque nadie me esté viendo, aunque solo yo sepa, porque sí he sido tentada de, oye, ¿por qué no sales? O ¿por qué no dispones de la casa o del cierto dinero de ahorro? Y pues me trato de regresar y en cosas tan simples que como dice el libro, o sea, de lavar los trastes en determinada hora que yo sabía que debía hacerlo y no lo hacía, hasta confiar en el dinero, o sea, no estar siempre, como antes lo hacía, siempre pensando de me va a ir mal o nos va a ir mal. Entonces, esa lección para mí significa mucho y me abre los ojos aún a pesar de que leemos su palabra, cuán desconocedores sabemos, porque yo sinceramente me he guiado muchas veces en leer y agarrar solo lo que me conviene y lo que me va a dar un bien. Todo lo que me va a hacer sufrir o me va a hacer pasar alguna prueba, lo ignoraba. Entonces, ahora estas lecciones me han ayudado mucho. Entonces, especialmente esta sí es una que a mí me hizo una revelación y me gusta mucho conocerla y mi trabajo ahorita es obedecer, aunque nadie lo vea, en obediencia a Dios y pues y seguir aplicándolo. Es difícil porque sí te viene la tentación de por qué voy a obedecer si no está, pero seguir intentándolo, es lo que quería compartir. Gracias, querida Magdalena, por compartir. Y sí, no, muchas veces cuando no comprendemos la palabra del Señor, o bueno, nuestro corazón no está preparado todavía para comprenderlo, eh, cuestionamos a las mujeres sabias cuando las escuchamos, ¿no? Y es la forma en que el mundo ha construido nuestra mente. Y es la maravilla de la palabra del Señor. Eso de, comentaban, me parece que en un podcast anterior, sobre las tarjetitas, ¿no? Las tarjetitas de 3x5, a mí me ayudaron mucho en lo personal a lavarme con la palabra del Señor, a que se me grabe su verdad y dejar de lado las costumbres que yo ya traía, ¿no? Con las que yo me había criado o las que normalmente vemos incluso en los medios de comunicación. Y caer en eso es tan fácil y concuerdo contigo, Magdalena. Me identifico en el aspecto de que a veces buscamos la palabra del Señor en lo que nos beneficia, donde habla de bendición. Pero cuando habla de corrección, o su palabra, como dice su palabra, es tan poderosa como espada de doble filo, no. Cuando ese doble filo entra en nuestro corazón y nos da convicción de pecado, nos muestra el pecado donde está en nuestra vida, duele y duele muchísimo. Por eso me encanta el término que utiliza el ministerio dentro de todas estas enseñanzas, el término viaje, porque realmente es un viaje, ¿no? De transformación, de cambios, de cambios de nuestra forma de pensar, en cambios de nuestra forma de vivir y obviamente cambios en nuestros frutos, ¿no? De cómo vamos a vivir con el Señor en cuanto a cada enseñanza. Muchas gracias, Magdalena. También quiero enfocarme un poquito en lo que dijiste para que a todas nos recuerde un poco y nos quedemos con ese pensar en el día. ¿Qué hacemos cuando la autoridad no está presente? ¿Qué hacemos cuando la autoridad no nos está viendo? Recordar que no estamos haciéndolo esto específicamente por la autoridad, porque la autoridad se sienta bien, porque nuestra autoridad queremos agradarla, sí, pero cubierto con el amor del Señor. Lo hacemos para el Señor, lo hacemos para Él. Entonces Él nos está viendo, a Él queremos agradarle, a Él queremos sacar una sonrisa de ver cómo estamos cumpliendo con su palabra por amor a Él. Y en función de ese amor, por amor a nuestras autoridades, por honra a nuestras autoridades. Entonces, muchísimas gracias, Magdalena, por compartir. Emet, bienvenida. ¿Nos puedes compartir lo que el Señor te estaba enseñando por medio de esta lección? Muy buenas tardes a todas. Hoy yo quiero compartirles dos promesas. La primera la tengo en Hechos 5.29, que dice:
Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la otra en Juan 11:41. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Eso es lo que quería compartir hoy, estas dos promesas que las tengo preparadas, que las tenía preparadas. Ok, querido Med, muchas gracias por compartirnos. Y Med nos dio una palabra para confirmar lo que veníamos hablando ahora, ¿no? Es para Él, es para el Señor que debemos cumplir con su bondad, con su misericordia, en función de toda la palabra que Él ya nos ha dado para que podamos cumplir, ¿no? Cada una de las cosas que Él desea dar, porque Él desea bendecirnos, Él nos ama, como dice su palabra, pero Él no puede aceptar el pecado que aún vive en nosotras y que nos aparta de Él, porque su palabra dice que Él es santo, 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 y nuestro pecado lastimosamente no puede convivir con Él. Y por eso muchas veces no podemos recibir esa bendición o protección que su palabra nos dice que se va a cumplir mientras la sigamos aplicando, ¿no? No sé si Emet tienes algo más que compartirnos. No, le paso la palabra a otra damita. Ok, Emet, muchísimas gracias por compartir. Lina. Bienvenida. Bendiciones. Soy Lina en México, sí, lo hacemos para nuestro amado celestial, ¿verdad? Porque pues queremos salir del hoyo donde nos metimos en alguna ocasión, ¿no? Y solamente poniendo en práctica la palabra de nuestro amado es que podemos, ¿no? Es difícil a veces, como decía Magdalena, es difícil, pero cuando recordamos que lo hacemos por el Señor, se torna más fácil el camino. Y cuando recordamos todas las bendiciones que Él ha dado a nuestro corazón, pues es algo que nos llena de paz, nos llena de alegría y nos hace más fácil nuestro caminar. En mi casa he tenido algo que me cuesta, que es con mis hijos, pero me acordaba de que tengo que rendírselo a mi amado, ¿no? Porque muchas de las veces yo quiero tomar las cosas en mi mano y él me decía que confiara en él y que descansara, que si yo ya había pedidole, que descansara en él y que no le diera a nadie más, ¿no? Porque yo muchas de las veces, como su papá de mis hijos me dices cómo se están portando, pues yo quiero ir como con la, como con el chisme, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero mi mamá me recuerda que debo de ir con él con mis inquietudes, primeramente porque él es mi esposo, ¿no? Y ya si algo mayor sucediera, sí tendría que hablar con mi esposo terrenal, ¿no? Pero pues nada más por alguna circunstancia que pase en la casa, que yo creo que todas como mamás lo pasamos, pues no es como que todo se lo digamos, ¿no? Porque pues igual y no le van a poder dar solución a lo que nosotros estamos pasando con nuestros hijos. Aquí el principal sería nuestro amado celestial que obra en los corazones, que obra en los corazones y que así como queremos que obre en el corazón de nuestros esposos terrenales, pues también está obrando en el de nuestros hijos, aunque nosotros a veces en su crecimiento y en su desarrollo, pues veamos que van cambiando, porque para mí, ahorita que mi hijo está entrando a una etapa de adolescencia, es un poquito más complicado, ya está por joven, ¿no? Y yo solo le digo a mi amado, ayúdame y dame la estrategia correcta, ¿no? Porque siento que muchas de las veces no puedo. Y mi amado es tan lindo que viene y pone paz en mi corazón y me enseña a seguir adelante. Y en eso y en muchas áreas, igual con lo que estoy pasando con mi esposo terrenal, mi amado es muy lindo, él siempre ha estado para mí y le agradezco tanto que su fidelidad esté conmigo a pesar de que yo como ser humano fallo, ¿no? Pero voy corriendo a él, le pido perdón y me da las nuevas fuerzas y como decías tú, bañarnos en su palabra pues es lo más esencial porque es la principal fuente de agua viva para nosotros, ¿no? Porque en ella contrarrestamos todos los ataques del enemigo y ayer venía uno y mi amado me decía, ora,
ora, intercede por tal persona porque quizá la esté pasando mal. Sí, en lugar de ponerte a pensar cosas malas y erradas de esa persona, intercede por ella porque en algún momento tú me necesitaste y ahora te toca pues ponerte como que al pie del cañón, ¿no? Por tales personas, porque a la verdad sí estamos lejos de nuestro amado, pues no somos nada y le necesitamos. Y es lo único que puedo compartir, que sí, que todas nuestras inquietudes, él es el que les da solución a su momento, a veces no cuando queremos. Tenemos que esperar porque nuestro corazón se tiene que alinear a su voluntad, pero Él lo hará en su debido momento. Bendiciones. Gracias, Nina. Me voy a quedar con dos cosas que el Señor habló a mi corazón mientras tú hablabas. La primera sobre buscar su sabiduría, ¿no? Y no dejarnos llevar por la emoción del momento, por lo que estamos atravesando en ese momento. Creo que cuando logramos identificar esos momentos claves, cuando está surgiendo una emoción en nosotras, tener la sabiduría suficiente para ponerle un alto y confrontar esa emoción, ya puede ser alegría, alegría, tristeza, enojo, rabia, algún tipo de contienda, cualquier ser tipo de emoción que uno esté sintiendo, contrastarla con la sabiduría del Señor para frenarla, ¿no? Porque somos seres humanos y somos muy dados a llevarnos por las emociones, por los sentimientos. Y son muchas de esas emociones que en momentos claves pueden hacernos caer muy fuerte. Pueden provocar contiendas, más crecer, que se crezcan más los problemas y comprender de que, como decía Lina, si es un problema con los niños, una situación con los niños, poder hallar la sabiduría del Señor y buscar en Él refugio primero, ese derrame de corazón, de esas emociones en Él, y poder abrazar y dar el tiempo también de que Él nos pueda dar una palabra de sabiduría a la cual aplicar y abrazar dentro de esos momentos claves que pueden ser con hijos, con esposos, con familias, con amigos y comprender todo cómo funciona la palabra del Señor que es tan viva y que Él nos la ha dado para que nuestras vidas puedan ser vividas de una manera que puedan ayudar a nuestros hijos, recordando que, como dice también la lección, nosotras somos llamadas a un ministerio de reconciliación en nuestros hogares, a enseñarles, a inculcarles. Y si bien es cierto, nuestra labor como madres es entregarles a nuestros hijos esa sabiduría del Señor, mostrárselas, enseñárselas, que la lean. No hay duda que los chicos aprenden por lo que ven de nosotras. ¿Cómo reaccionamos ante un esposo que esté queriendo hacer algo con lo que nosotras no estamos de acuerdo? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué decimos? ¿Qué, o si nos quedamos calladas, qué dicen nuestras facciones del rostro? ¿Qué les está mostrando? ¿Cómo tratamos a esa persona? Aplicamos la famosa ley del hielo. O sea, son cosas que los niños captan, aprenden y van aplicando a su forma de vivir. La van aplicando. Lo digo porque yo lo he captado del hogar de mis padres y a mí se me hizo, yo tengo que confesar que a mí se me hizo durísimo comprender la verdad del Señor, porque para mí esa forma de comportarse era normal, era muy normal, ¿no? El comportarme de esa manera tan egoísta, tan eh, orgullosa, no, esa es la palabra, orgullosa, creyendo que yo siempre tenía la razón de todo lo que decía y tenía que hacerse a mi manera, ¿no? Y comprender todo eso, ¿no? De que nuestra forma de pensar, de reaccionar, de hablar, de tratar, cuando no algo nos incomoda, nos molesta o viene en nuestra contra, es como los chicos aprenden a también resolver sus problemas y a vivir su vida. ¿Cómo le responde su niño cuando se encuentra en un momento de crisis?
se le pasó algo, se le perdió algo, ¿cómo reacciona él? No, yo creo que es un buen espejo en el que podemos ver eh, qué estamos viendo que nosotras no hemos corregido, o en su defecto ver cómo podemos guiarlos también, ¿no? Con la palabra del Señor. Son las cosas que me venían a la mente con respecto, y Lina dijo otra cosa también que me parece muy importante recordar, que tiene que ver sobre el ponerse a orar. Y me parece que también últimamente hemos hablado mucho de eso en las lecciones, que tiene que ver sobre el no tirar la piedra, ¿no? No ser el primero en tirar la piedra. Usted está juzgando en su mente, usted está juzgando en su corazón a alguien, no es nuestro lugar, no es nuestra posición estar en esa situación, sino ponernos y postrarnos a orar por esa persona. Eh, Postrarnos y también reconocer nuestros errores cuando notamos que estamos dándole palo a la persona en nuestra mente y en nuestro silencio y nuestro corazón se está envenenando también. Hay que confesarlo ante el Señor y ponerle al Señor esos dolores o esas incomodidades que como seres humanos y como sociedad todos enfrentamos unos y otras personas, ¿no? Que tenemos en nuestra vida. Entonces son muchas cosas que hay que tener claro que sin la ayuda del Señor no vamos a poder. Somos humanos, somos carne, propensos a caer y por eso necesitamos de Él. Por eso es que necesitamos tener esa relación preciosa con el Señor que se convierte en ese tesoro invaluable en nuestras vidas, porque solos no podemos. Dice su palabra que alejados de Él no podemos hacer nada, y ni siquiera el bien podemos hacer. Siempre me encanta esa parte que el Señor me reveló en algún momento mientras estudiaba esa palabra, que dice que alejados de Él no podemos hacer nada, o sea, nada, ni siquiera el bien, el mal, ni el medio bien, nada, no podemos hacer nada alejados de Él. Y me encanta también el imaginarme, ¿no? Que Él es la vid y yo el pámpano, que soy nada, soy un pámpano tirado en el piso sin la guía y la ayuda de mi amado esposo celestial. Entonces, muchísimas gracias, Lina, por compartirnos. Le doy el paso a Anita. Bienvenida. Hola. Hola, buenas tardes. Dios les bendiga a todas. Creo que Magdalena ya mencionó mucho de lo que Dios me había mostrado a través de esta lección, pero me gustaría comenzar mi testimonio compartiendo el versículo que viene dentro de la lección, que es: Cristo es cabeza de todo hombre y el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Primera de Corintios 11:3. Y bueno, es curioso porque esta lección Dios ya me la había dado a principios de año. Esta y creo que otra que no soy muy buena para memorizar los nombres de las lecciones, pero creo que se llama Mi líder espiritual. Estas lecciones Dios me las dio a principio de año y yo decía, ¿por qué me está dando esta palabra? ¿Para qué me está preparando Dios, no? Y pues me gustaría compartirles parte del proceso que estoy pasando y el por qué yo creo que Dios me preparó a través de estos dos temas. Y es que, bueno, yo ya tengo 5 años separada de mi esposo terrenal y en general nuestra relación ha sido buena, ha sido una relación amistosa, pero de un año para acá algo sucedió que mi esposo terrenal me bloqueó por completo de todas las cuentas de Facebook, de WhatsApp. Entonces, como decía Magdalena, ¿no? A veces es difícil el entender que tienes un líder cuando no está presente, ¿no? Cuando está ausente. ¿A qué voy con todo esto? A que, bueno, pasó todo este año, él me había bloqueado y de repente hace como un mes y medio, él me desbloquea, me escribe, pero lo primero que me escribe es para decirme, tomé la decisión de vender la casa, necesito tu firma para poder venderla. Entonces, imagínense cómo me sentí yo. Tenía un año sabiendo muy poco de él. De repente escribe y lo primero que me dice es, tomé la decisión de vender nuestra casa. Voy a vender nuestra casa y te aviso que ya tomé la decisión, ¿no? Y para mí fue como, en México decimos como un balde de agua helada, como si me hubieran echado una cubeta con agua fría encima. El decir, ni siquiera me preguntó, oye, ¿qué te parece? No, él simplemente dijo, tomé la decisión, voy a vender la casa. Y déjenme decirles que fue
algo bien difícil para mí este proceso. Mientras él me estaba escribiendo, yo empecé a orar, o sea, mientras yo leía lo que él me escribió, yo empecé a orar y yo pude sentir cómo Dios me dijo, dile que sí, o sea, no te niegues, dile que sí, dile voy a firmar. Y mi mente humana decía, Dios mío, es que estoy perdiendo, o sea, vamos a perder la casa y él ahorita no tiene trabajo, entonces, ¿qué va a pasar si no tiene trabajo, si vende la casa? En cierta forma yo decía, es nuestro patrimonio, ¿no? Y es algo que tú nos diste, Dios, durante el tiempo que estuvimos casados y ahora eso se va a perder. Pero créanme que nuestro amado no deja de sorprenderme. Él inmediatamente me dio una palabra que está en Isaías 65. No voy a leerles todo el capítulo porque está un poco largo, pero una promesa muy firme que me dio fue en Isaías 65, 21, y dice, edificarán casas y morarán en ellas. Entonces, fue como que Dios me dijo, yo soy tu líder, yo estoy aquí, ¿no? Yo estoy guiando este proceso. Y si yo te digo que le digas que sí y que vas a firmar cualquier papel para la venta de la casa, tú tienes que confiar en mí. Y ha sido, no les voy a mentir, un proceso en el que ahorita me río, pero he derramado muchísimas lágrimas, pero Dios me ha llevado a aprender a confiar en Él y a entender que el líder espiritual o la cabeza de mi esposo terrenal es Dios, es Cristo. Y que aunque quizás yo ahora mi mente humana no pueda entender este proceso, yo tengo que confiar que Dios es sabio y que Él sabe por qué el esposo terrenal tomó esa decisión y que Él sabe con qué propósito está sucediendo todo esto. Y sobre todo, me ha llevado 100% a entender que mi dependencia debe ser de Dios, debe ser de mi amado. Que yo no sé en 10 años a dónde voy a vivir, pero Dios sí, Dios ya tiene un lugar preparado para mí y que yo debo de aprender a descansar y a tener esa certeza y esa seguridad de que mi amado está cuidando de mí y de que mi futuro, de que mi mañana, de que mi amanecer y mi anochecer están en sus manos. Entonces, créanme que esta lección eh, Dios me la dio a principio de año y ahorita que esta semana que la volví a leer, volví a llorar de recordar este proceso por el cual Dios me ha llevado, pero que me ha llevado tomada de su mano y confiando en que todas las cosas van a obrar para bien. Y pues lo último con lo que me quedo es con una parte de esta lección que leí, que dice, yo puedo sanar mi hogar orando. Entonces me quedé mucho con esa palabra de esta lección que la mejor manera de sanar nuestros hogares, de la mejor manera de descansar en nuestro amado es orando, es acudiendo a Él, entregándole todo a Él y confiando en que Él es nuestro líder espiritual. Que Dios les bendiga a todas. Bendiciones. Bendiciones, Anita, qué precioso testimonio que nos muestra más allá de lo duro que evidentemente estás pasando. Lo precioso que le veo, ¿sabes? Es algo que tocó mi corazón. Ustedes recuerdan que la palabra del Señor dice que el reino de los cielos estará para aquellos que son como niños. Yo recuerdo que cuando leí aquello, me tocó muchísimo a mí el corazón porque me recuerda de que como niños es que debemos de creerle al Señor, sus promesas, las cosas que nos dice y bañarnos en esa verdad del Señor. Si el Señor te dijo eso, bendito sea el Señor, es tiempo de alabarlo y de adorarlo porque eso es lo que va a suceder, ¿no? Y algo que alabo mucho al Señor por, en este caso, Anita, ver tu corazón, ver tu proceso. Eres un ejemplo de cómo deberíamos comportarnos dentro de aquello que nos piden, que es muy difícil dar. Sí, si bien es cierto, quizás es mucho más fácil aplicar la palabra del Señor en obedecer y en dejarse guiar de nuestro líder espiritual en cosas mínimas o en pequeñas cosas que nos incomodan, pero cuando son cosas que en lo terrenal uno piensa que lo van a afectar indefinidamente, que la decisión que esta persona va a tomar nos va a afectar, incluso las que son madres nos pueden afectar a los hijos, el entender que el Señor es quien te está guiando no tiene precio, de verdad, no, es una paz que no se logra describir y es la paz que siento en Anita en estos momentos. Y el regalo maravilloso que yo también veo dentro de todo es ver cómo está
tu relación con el Señor. Qué maravilloso es que a pesar de los momentos duros que el Señor nos pide que tenemos que pasar, nos dice, te toca atravesar esto, o dile que sí a lo que tú no quieres, es saber que el Señor te lo está diciendo, es saber que estás respaldada por Él, saber que Él está viendo tu proceso y que no estás viviendo ese proceso sola. Mientras hablabas, sabes que me vino a la mente dos dos partes de la Biblia. El primero que habla de Abraham cuando el Señor le pidió entregar a Isaac, ¿no? El corazón del Señor, de Isaac, perdón, de Abraham al querer confiar en el Señor. No me imagino lo difícil que tuvo que haber sido para él, pero ese de amar al Señor sobre todas las cosas, incluso sobre algo que es un bien preciado, como un hijo, que es un bien preciado que puede ser una casa, que es un bien preciado que puede ser un matrimonio, ¿no? Y que el Señor te esté pidiendo que lo entregues, definitivamente el Señor ha obrado grandemente en el corazón de esa persona para que gane más el amor del Señor a querer abrazar lo que se nos está pidiendo. Y también se me vino a la mente, recordé la obediencia que Sara tuvo y que el Señor en su palabra nos dice que debemos tomarla como ejemplo, ¿no? El ejemplo de Sara cuando trató a su esposo como Señor, obedeciendo en todo lo que decía, aún cuando a todas luces le estaba pidiendo que hiciera algo que no estaba bien, pero ella cubriéndose en el Señor decidió seguir. Y puede ser que el plan del Señor sea que simplemente se detenga toda esa situación, o también puede ser que el plan del Señor te diga que hay que pasar por ese valle de lágrimas, ese valle de muerte, eh, pero Él te está dando una promesa maravillosa. Y creo que a veces cuando el Señor dice no o nos quita algo, es porque Él está preparando para que ese testimonio a futuro sea revelador de su gloria, porque va a ser mucho más allá de lo que manos humanas pudieron realizar. Solamente el Señor lo puede lograr. Y me encanta, Anita, me encanta tu tono de voz. Se ve que has pasado por tiempo con tu amado esposo celestial, consolándote, animándote. Guarda esa promesa, anótala, márcala, resáltala para que en esos momentos de conversaciones que vas a tener, en algún momento, no sé, de un encuentro, sea la palabra del Señor la que esté frente a ti antes que tu esposo terrenal, ¿no? Para que puedas tener esa gracia del Señor en el momento de conversaciones que a veces no queremos pasar, ¿no? Una cosa es conversar por medio de redes sociales, de un mensaje o de otro, pero necesitamos mucho más soporte, mucha más protección que nuestro esposo celestial nos esté sosteniendo cuando hay que tratar personalmente ciertas cosas, ¿no? Entonces, para que el Señor te siga alimentando el corazón con su palabra y para que siga siendo como este testimonio el ejemplo de lo que significa ser una seguidora y una novia del Señor, con esa paz hermosa que solamente viene de Él, que no nace de nosotras, en decirle y abrirle los brazos a lo que nos dice que nos vas a lastimar y abrazarlo y decirle, Señor, por ti lo abrazo. Por ti abrazo esta situación, por ti lo voy a pasar y sé que tú vas a bendecir grandemente mi corazón con todo esto, ¿no? Las situaciones duras para que el Señor nos permite abrazar o que nos manda a abrazar, muchas veces son caminos que nos permiten sanar el corazón de cosas que ni siquiera nosotras teníamos en nuestra mente que teníamos. Entonces, es un proceso de bendición maravilloso cuando el Señor nos lleva a pasar por cosas o a soltar cosas que no queremos, que amamos, que incluso dentro de nuestro mundo terrenal nos parece justo, ¿no? Pero el Señor es el dueño de todo y Él es el que nos va a ir abrazando dentro de toda esta situación. Si hay que pasar por el fuego, nos vamos a pasar por el fuego tomadas de su mano y abrazadas de Él y no vamos a salir oliendo a humo, que sería oliendo a amargura, oliendo a resentimiento, oliendo a tristeza y oliendo a victimización.
¿no? Toda la gloria sea para nuestro amado, que nos permite dar ese tipo de testimonios dentro de esas situaciones. Entonces, preciosas, muchas gracias por compartirnos todos sus testimonios, por compartirnos lo que han aprendido, por compartirnos las promesas que el Señor les dio. Y sigamos guardándolas en nuestro corazón, sigamos adelante aprendiendo cada día con Él, no nos soltemos de su mano nunca. Y espero que nos podamos ver la próxima semana con una nueva lección preciosa. Cuídense mucho y tengan un feliz inicio de semana. Bye.